Elena Petrovna Blavatsky nació el 12 de agosto de 1831, en la ciudad de Ekaterinoslav, en el entonces Imperio Ruso, actual Ucrania. Hija del coronel Peter von Hahn y de la escritora Elena Andreevna, Blavatsky creció en una familia de nobles, rodeada de historias místicas y de una cultura rica en leyendas espirituales. Desde pequeña, demostró una curiosidad insólita y una fuerte inclinación por lo esotérico, lo que intrigaba a todos a su alrededor. Elena no era una niña común. Su abuela materna, una amante de la filosofía y el ocultismo, mantenía una biblioteca vasta y diversa que Blavatsky exploraba incansablemente. A medida que crecía, se adentraba en temas como magia, alquimia y ciencias ocultas, aunque era solo una niña. Muchos familiares y amigos relataron que, desde temprana edad, Elena parecía tener habilidades psíquicas y frecuentemente hablaba sobre seres invisibles que decía ver. A los 17 años, Elena se vio obligada a casarse con el general Nikifor Vasilievich Blavatsky, un hombre mucho mayor. Ella, sin embargo, rechazaba el matrimonio como institución y, después de algunos meses, consiguió separarse. Este evento marcó el inicio de su jornada para liberarse de las convenciones sociales de la época y buscar el conocimiento más allá del material. En su mente, ya tenía un plan ambicioso y audaz: encontrar respuestas espirituales sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. Con el fin de ese matrimonio infeliz, Blavatsky se dedicó a intensos viajes y una vida de exploración personal y espiritual. Abandonó su ciudad natal e inició un periodo de aventuras por el mundo, visitando lugares sagrados y antiguos, y conociendo a maestros y sabios de diversas culturas. Su destino, sin embargo, aún estaba lejos de ser claro, y esta búsqueda la llevaría a convertirse en una figura única entre los pensadores y esoteristas de su época. La vida de Elena estaba movida por la pasión por desvelar misterios y por una sed insaciable de conocimiento. En el fondo, creía que el conocimiento de las civilizaciones antiguas y de la sabiduría oculta podría revelar secretos que cambiarían el curso de la humanidad. Esta jornada inicial de descubrimiento e introspección sería solo el comienzo de una historia que cambiaría la espiritualidad occidental para siempre. Blavatsky comenzó a percibir que el mundo que la rodeaba guardaba mucho más de lo que los ojos podían ver. En sus andanzas, encontró personas que parecían compartir su visión de un mundo más allá del físico, algo que despertó en ella una comprensión profunda sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Comenzó a estudiar filosofía oriental, rituales místicos y las doctrinas de sociedades secretas, como los Rosacruces y los masones. En ese periodo, Blavatsky tuvo sus primeros encuentros con maestros ocultos o mahatmas, figuras misteriosas que, según ella, guiarían sus descubrimientos espirituales a lo largo de su vida. La primera aparición de estos maestros fue una experiencia transformadora que reforzó su propósito y la ayudó a delinear lo que se convertiría en la base de sus creencias. Ellos la incentivaban a continuar su búsqueda por el conocimiento y a prepararse para una misión mayor. Elena también se sintió atraída por el poder de las escrituras orientales, donde encontró muchos de los conceptos que la fascinaban. Creía que Oriente guardaba el secreto de la unidad de todas las religiones, una idea que alimentó su determinación de entender a fondo las bases espirituales de la vida humana. Esta fascinación por Oriente y sus misterios la llevaría, años después, a la India, donde sus experiencias más profundas la aguardaban. Sus viajes y estudios la llevaron a experimentar lo que ella creía eran vislumbres de verdades espirituales universales. Elena comenzó a ver el mundo bajo una nueva óptica, y su vida tomó un rumbo que la separaría para siempre del camino común. Su espíritu inquieto la conducía de un país a otro, y cada nuevo descubrimiento era un paso hacia su misión de compartir esas verdades ocultas con el mundo. Elena sabía que su búsqueda personal era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. En el fondo, creía que tenía una misión divina para cumplir, y esta convicción le daba fuerzas para continuar. Su infancia, sus estudios y su inclinación mística eran solo el preludio para una jornada que culminaría en la fundación de un movimiento espiritual revolucionario, el cual ella aún desconocía. Después de sus experiencias en Occidente, Blavatsky se sintió llamada a buscar sabiduría en tierras orientales. La India y el Tíbet eran, para ella, fuentes de conocimiento oculto, donde los misterios de las energías sutiles y del alma podrían ser desentrañados. En sus viajes por Oriente, ella encontró maestros y gurús que, según ella, poseían conocimientos milenarios. Esos maestros, los mahatmas, supuestamente guiaban a Blavatsky espiritualmente, compartiendo enseñanzas que más tarde influirían en sus obras.
Durante su estancia en la India, Blavatsky tuvo contacto con antiguas escrituras hindúes y budistas, explorando conceptos como el karma, el dharma y la reencarnación. Ella creía que esas ideas eran esenciales para la comprensión de la vida y la evolución espiritual de la humanidad. Fue también en Oriente donde ella comenzó a consolidar sus propias ideas sobre la unidad de las religiones y la importancia de buscar la verdad espiritual sin dogmas. Elena tuvo experiencias que relató como siendo visiones y encuentros con seres etéreos e iluminados. Esos Mahatmas no eran visibles para todos, y muchos dudaban de la veracidad de sus historias, pero ella insistía en que eran ellos quienes la guiaban en su jornada espiritual. Blavatsky decía que esos maestros eran seres avanzados que habían superado las limitaciones de la materia y que sus enseñanzas deberían ser llevadas al occidente para iluminar una nueva era de entendimiento espiritual. A lo largo de esos años, Blavatsky también desarrolló y perfeccionó sus habilidades psíquicas. Ella alegaba ser capaz de realizar fenómenos incomunes, como telequinesis y clarividencia, lo que atrajo tanto seguidores como críticos. En la India, esos fenómenos despertaron interés entre los británicos que dominaban la región, así como entre algunos estudiosos y curiosos que veían en ella una conexión entre el occidente materialista y el oriente espiritual. Fue en esa fase cuando Blavatsky comenzó a formar sus ideas sobre lo que más tarde se convertiría en la sociedad teosófica. Ella veía a la sociedad como un medio para compartir esas enseñanzas orientales con el mundo occidental, creando un puente entre culturas y promoviendo un renacimiento espiritual. Su misión personal se tornaba cada vez más clara. Ella debería compartir el conocimiento oculto con el mayor número de personas posible, creyendo que eso ayudaría a elevar la conciencia colectiva. En sus viajes por el Tíbet, Blavatsky buscaba una ciudad mítica llamada Chambala, un reino espiritual oculto en las montañas. Ella creía que Chambala era el hogar de grandes maestros espirituales y que ese lugar guardaba los secretos más profundos de la humanidad. Aunque no documentó pruebas de haber encontrado esa ciudad, el concepto de Chambala influyó en su visión sobre una hermandad oculta de seres sabios que ayudaban a la humanidad a evolucionar. El contacto con el misticismo oriental marcó profundamente a Blavatsky, y ella comenzó a integrar esas enseñanzas con la sabiduría oculta que ya había estudiado en Occidente. Para ella, todas las religiones contenían fragmentos de una verdad única, y el propósito de la teosofía sería unir esos fragmentos en una visión abarcadora y universal. Ella creía que cada individuo tenía un camino espiritual a seguir y que todos podrían acceder a esa sabiduría a través del desarrollo interior. Al final de sus viajes, Blavatsky estaba más decidida que nunca a cumplir su misión espiritual. Ella tenía la intención de retornar al occidente y compartir lo que había aprendido, convencida de que el mundo estaba listo para escuchar una nueva mensaje de sabiduría. Así, ella se preparó para un desafío mayor, llevar el conocimiento de los maestros espirituales. Esa jornada por Oriente consolidó la idea de que el conocimiento no era algo limitado a la cultura o religión, sino una verdad universal accesible a todos aquellos que estuvieran dispuestos a buscar. Elena ahora llevaba consigo el peso de una misión: guiar al occidente hacia una nueva era de iluminación espiritual, donde el materialismo y el dogmatismo serían reemplazados por una búsqueda sincera del divino. Ella no sabía, sin embargo, que esto la convertiría en una de las figuras más controvertidas de su tiempo. Blavatsky dejó Oriente con un espíritu renovado y una determinación firme. Su jornada personal estaba lejos de terminar, pero ella ahora tenía una dirección clara para su vida. Así, Elena Blavatsky se preparaba para fundar el movimiento teosófico y transformarse en una líder espiritual, determinada a expandir la conciencia de la humanidad y despertar el poder oculto que, según ella, todos poseían. Cuando regresó al occidente, Elena Blavatsky estaba decidida a llevar adelante sus planes de fundar una organización que difundiera el conocimiento espiritual que había adquirido. En 1875, en Nueva York, junto con el abogado Henry Steele Olcott y otros amigos, Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica, una institución dedicada a promover la fraternidad universal y explorar los misterios ocultos de la naturaleza. La Sociedad Teosófica pronto se convertiría en un hito en el estudio del ocultismo y en el renacimiento del misticismo en Occidente. La misión de la Sociedad Teosófica se basaba en 3 objetivos principales: promover una fraternidad universal sin distinciones, fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias, y explorar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes del ser humano. Con esto,
Blavatsky y sus asociados esperaban transformar la forma en que las personas veían el mundo y animarlas a buscar una conexión más profunda con lo divino. Henry Olcott y Blavatsky formaron una pareja notable, ya que compartían el deseo de difundir el ocultismo y ayudar a la humanidad a alcanzar una nueva era espiritual. Olcott asumió el papel de presidente de la Sociedad Teosófica, mientras que Blavatsky, con su personalidad fuerte y conocimientos espirituales profundos, se convirtió en la principal guía y alma del movimiento. Juntos, organizaron conferencias, charlas y actividades que atraían tanto a simpatizantes como a críticos. Sin embargo, la vida de Blavatsky como fundadora de la Sociedad Teosófica no fue fácil. Sus enseñanzas y prácticas llamaron la atención y también provocaron intensa oposición. Muchos dudaban de sus supuestas habilidades psíquicas y de sus historias sobre los maestros espirituales. Los medios de comunicación de la época la retrataban como una charlatana, y su personalidad excéntrica la convertía en un blanco frecuente de controversias y escándalos. Sin embargo, Blavatsky continuaba firme en su misión, sostenida por la convicción de que estaba cumpliendo un propósito mayor. Durante este periodo, Elena comenzó a escribir su obra más famosa, Isis sin velo, publicada en 1877. Este libro monumental abordaba temas de ciencia, religión y filosofía, explorando la interconexión entre estas áreas y desafiando la visión materialista de la ciencia de la época. Isis sin velo se convirtió en una lectura popular entre ocultistas y místicos, además de suscitar un debate acalorado entre sus seguidores y los críticos de Blavatsky. La publicación de Isis sin velo trajo aún más notoriedad a Blavatsky y a la Sociedad Teosófica, y muchos comenzaron a verla como una autoridad en el campo del ocultismo y la espiritualidad. Sin embargo, la creciente fama también intensificó el escepticismo sobre sus prácticas. Muchos académicos y religiosos rechazaban sus ideas como fantasías o charlatanería, y la controversia en torno a su nombre continuaba creciendo. A pesar de las críticas, Blavatsky se sentía aún más decidida a cumplir su misión. Ella creía que la Sociedad Teosófica debía servir como un puente entre Oriente y Occidente, promoviendo el respeto y la comprensión entre diferentes culturas y religiones. Este ideal de fraternidad universal se convirtió en el pilar central del movimiento teosófico, que atraía adeptos de diversos países y creencias. En medio del torbellino de actividades de la sociedad, Blavatsky comenzó a experimentar problemas de salud graves, agravados por el estrés constante y la presión de la oposición que enfrentaba. Sin embargo, su devoción al propósito teosófico la impedía desistir. Decidida a llevar sus enseñanzas al mundo, ella decidió transferir la sede de la Sociedad Teosófica a la India en 1879, creyendo que Oriente ofrecería un ambiente más receptivo para el florecimiento de la teosofía. La llegada de Blavatsky a la India fue recibida con entusiasmo por muchos y escepticismo por otros. El movimiento teosófico comenzaba a expandirse rápidamente, y ella sentía que estaba cada vez más cerca de realizar su objetivo de crear una fraternidad global. En tierras hindúes, Elena creía estar finalmente conectando Occidente con Oriente, uniendo antiguas enseñanzas espirituales y desafiando barreras religiosas y culturales que, hasta entonces, parecían intransponibles. Sin embargo, este cambio a la India también trajo nuevos desafíos y conflictos. Las controversias sobre los fenómenos psíquicos de Blavatsky continuaron, y ella enfrentó una oposición aún mayor, tanto de escépticos como de líderes religiosos locales. La intensa vida pública y las dificultades personales, no obstante, no debilitaron su determinación. Para Elena Blavatsky, la misión espiritual de la Sociedad Teosófica estaba apenas comenzando, y su deseo de llevar a la humanidad a una nueva comprensión de lo divino continuaba guiándola. En la India, Blavatsky sintió que finalmente había encontrado un terreno fértil para desarrollar y expandir las actividades de la Sociedad Teosófica. El país, con su larga tradición espiritual y mística, parecía más receptivo a las ideas de fraternidad universal y a la integración de enseñanzas ocultas. En Adyar, cerca de Madrás, Blavatsky y Olcott establecieron la sede internacional de la Sociedad Teosófica, que aún existe hoy como un centro de estudios espirituales. Durante su estancia en la India, Blavatsky afirmó haber intensificado su contacto con los Mahatmas o maestros espirituales que ella creía ser los verdaderos guías detrás de la Sociedad Teosófica. Según ella, estos seres vivían en regiones remotas del Tíbet y poseían un conocimiento profundo de las leyes espirituales y del funcionamiento oculto del universo. Ellos, supuestamente, tenían la misión de guiar a la humanidad y estaban en contacto solo con aquellos que poseían una comprensión espiritual avanzada.
Blavatsky decía recibir cartas de sus maestros, como el maestro Moria y el maestro Kooto Omi, con instrucciones sobre cómo conducir la sociedad y divulgar sus enseñanzas. Estas cartas eran conocidas como cartas de los Mahatmas y, según Blavatsky, eran entregadas a ella y a otros teósofos por medio de métodos sobrenaturales. Este fenómeno fascinaba a algunos, pero también despertaba sospechas de fraude y engaño entre críticos. La autenticidad de las cartas de los Mahatmas se convirtió en un tema de debate entre estudiosos, seguidores y detractores. Mientras muchos teósofos veían las cartas como pruebas de una conexión divina, otros dudaban de su veracidad. A pesar de las polémicas, las cartas se convirtieron en una parte importante del legado de Blavatsky y sirvieron como fuente de inspiración para muchos adeptos de la sociedad teosófica. Blavatsky también buscó estudiar y rescatar aspectos de las religiones hindúes, como el hinduismo y el budismo, presentando estas filosofías al occidente bajo una nueva luz. Ella afirmaba que la India poseía el conocimiento espiritual que podría llevar a la humanidad a una comprensión superior de su existencia. Sus ideas influyeron en intelectuales y estudiosos tanto en la India como fuera de ella, y la sociedad teosófica ganó seguidores y adeptos de diversas culturas y clases sociales. Mientras la influencia de Blavatsky crecía, ella también enfrentaba una oposición creciente, especialmente de la Iglesia cristiana y de figuras públicas escépticas. En 1884, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres inició una investigación sobre los fenómenos supuestamente sobrenaturales realizados por Blavatsky. La investigación concluyó que muchos de estos fenómenos eran fraudulentos, lo que perjudicó aún más su reputación y generó intensas polémicas en todo el mundo. Este periodo en la India marcó tanto el apogeo como el inicio del declive de Blavatsky como figura pública. La controversia en torno a sus habilidades y la incredulidad de muchos fueron un golpe duro para la sociedad teosófica. Aún así, Blavatsky continuó desarrollando y propagando sus ideas, creyendo que su misión espiritual era mayor que las críticas y los ataques que recibía. Blavatsky también comenzó a trabajar en su próxima obra monumental, La Doctrina Secreta, un libro que ella creía ser el punto culminante de sus enseñanzas. Escrito bajo la orientación de los Mahatmas, el libro pretendía revelar verdades profundas sobre la creación del universo, la evolución de la humanidad y el propósito espiritual de cada individuo. Para Blavatsky, esta obra sería su contribución definitiva para la humanidad y un legado que perduraría por generaciones. El desgaste físico y emocional que Blavatsky enfrentó durante este periodo fue intenso. Sus actividades en la India la exhaurieron y su salud se deterioraba rápidamente. A pesar de esto, ella continuó escribiendo y atendiendo a las responsabilidades de la sociedad, insistiendo en que su misión no podía ser interrumpida. A pesar de las dificultades, su fuerza de voluntad permaneció intacta, y ella estaba decidida a finalizar la doctrina secreta, que ella veía como el ápice de su contribución espiritual para el mundo. Aunque la misión de Blavatsky en la India había sido desafiadora y llena de controversias, su impacto sobre la espiritualidad occidental y la búsqueda por el conocimiento oculto fue inmenso. La Sociedad Teosófica se estableció como una organización influyente, y su obra inspiró a una generación de buscadores espirituales, que continuaron explorando las fronteras entre ciencia, religión y misticismo. Después de enfrentar serias crisis de salud y con el desgaste emocional de su misión, Blavatsky estaba aún más determinada a completar su obra maestra, La Doctrina Secreta. Este trabajo monumental, lanzado en 1888, era una tentativa de reunir y sintetizar el conocimiento espiritual y oculto que ella alegaba haber recibido de los maestros espirituales. En el libro, ella exploraba temas como el origen del universo, la evolución de la humanidad, las leyes de la naturaleza y el papel de la espiritualidad en el desarrollo humano. La doctrina secreta se basaba en los antiguos textos de sabiduría conocidos como las estancias de Dhyan, que Blavatsky afirmaba haber traducido bajo la orientación de los Mahatmas. Para muchos, el contenido de la doctrina secreta parecía insondable y complejo, pero para los teósofos y los buscadores espirituales, el libro era una revelación profunda. Blavatsky proponía una cosmología que incluía ciclos de existencia y evolución que abarcaban no solo la Tierra, sino todo el cosmos, y afirmaba que la ciencia y la religión necesitaban unirse para comprender el universo de manera más amplia. El trabajo fue ampliamente influyente entre intelectuales y buscadores espirituales, aunque su complejidad y carácter esotérico dificultaron su comprensión para el público en general. En La Doctrina Secreta, Blavatsky sugería que la humanidad tenía un destino espiritual grandioso y que el conocimiento del oculto,
como el promovido por la Sociedad Teosófica, era una clave para alcanzar ese destino. Para ella, el universo estaba permeado por leyes cósmicas y espirituales que gobernaban la vida, y era posible descifrarlas por medio de la teosofía. Este libro solidificó la reputación de Blavatsky como una de las figuras más importantes del ocultismo moderno, aunque también atrajo nuevas críticas. Muchos académicos y teólogos rechazaron sus ideas como pseudociencia o incluso ficción. Sin embargo, su impacto fue innegable, inspirando muchos de los primeros movimientos de espiritualidad moderna e influyendo en áreas que iban desde la psicología hasta la literatura. Blavatsky fue, en muchos sentidos, una pionera, intentando conectar la ciencia con el misticismo y la filosofía. A pesar de las críticas, Blavatsky continuó dedicada a la sociedad teosófica, que estaba en constante expansión. La influencia de la sociedad se extendió por Europa, América y la India, con muchos adeptos de la teosofía promoviendo encuentros y conferencias inspirados en sus enseñanzas. Cada vez más, la sociedad teosófica atraía individuos interesados en explorar la conexión entre lo espiritual y lo científico, promoviendo un estudio profundo de las religiones comparadas y los misterios del universo. Con el paso del tiempo, la salud de Blavatsky continuó deteriorándose. Ella se mudó a Londres en 1887, donde, a pesar de la fragilidad física, permaneció activa en el trabajo de la Sociedad Teosófica y en la producción de publicaciones, incluyendo la fundación de la revista Lucifer, un vehículo para compartir sus ideas y las de la sociedad. Su trabajo fue un esfuerzo incansable para expandir el conocimiento oculto y auxiliar en la transformación espiritual de la humanidad. Muchos de los que se unieron a la Sociedad Teosófica eran buscadores espirituales sinceros que creían en la visión de Blavatsky para una fraternidad universal y un mundo más iluminado. Ella se convirtió en una mentora para estos estudiantes, guiándolos en sus jornadas espirituales y animándolos a cuestionar el mundo que los rodeaba. A pesar de las críticas y el escepticismo en relación con sus habilidades psíquicas y su personalidad enigmática, Blavatsky era admirada por aquellos que reconocían su dedicación a la misión teosófica. Con el avance de la sociedad, algunos de sus miembros comenzaron a convertirse en figuras influyentes por sí mismos, como Annie Besant y Charles Ladbeater, quienes darían continuidad a la misión de Blavatsky y expandirían aún más las enseñanzas teosóficos por el mundo. Estos seguidores ayudaron a dar forma al legado de la sociedad y a consolidar las enseñanzas de Blavatsky como una referencia en el estudio del ocultismo y la espiritualidad. La doctrina secreta se convirtió en uno de los mayores legados de Blavatsky, un libro que es aún estudiado y reverenciado por aquellos que buscan una comprensión más profunda del universo y del papel de la humanidad. Su visión de la teosofía, como un camino para la iluminación espiritual y la realización de la fraternidad universal, inspiró innumerables movimientos espirituales y sirvió como un fundamento para la nueva era y el resurgimiento del misticismo en el siglo XX. La influencia de Blavatsky continuó creciendo incluso después de su muerte, y muchos consideran la doctrina secreta una obra que trasciende el tiempo, siendo una guía para aquellos que buscan una vida más conectada con las fuerzas espirituales del universo. La sociedad teosófica, por su parte, continuó prosperando e inspirando personas alrededor del mundo, llevando adelante el legado y la visión de Blavatsky para un mundo más armonioso y espiritualmente conectado. La vida de Blavatsky estuvo marcada por controversias, y sus visiones y métodos atrajeron tanto seguidores fervorosos como críticos severos. Sus supuestas habilidades psíquicas, sus contactos con maestros espirituales y sus teorías ocultas generaron reacciones intensas por parte de la prensa y del público. Muchos la acusaron de charlatanería, y las alegaciones de fraude permeaban su carrera. Sin embargo, a pesar de las críticas, Blavatsky nunca abandonó su misión y continuó expandiendo sus enseñanzas. Una de las principales controversias que rodearon a Blavatsky fue el informe de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, que la acusó de falsificar fenómenos paranormales. La investigación de 1885, conducida por Richard Hodgson, concluyó que los fenómenos atribuidos a Blavatsky eran fraudulentos. Esta acusación fue un duro golpe para su reputación, y muchos abandonaron la Sociedad Teosófica, considerándola una farsa. Sin embargo, décadas después, esta investigación sería cuestionada y la imagen de Blavatsky reevaluada. Entre sus seguidores, Elena Blavatsky fue vista como una mentora espiritual, alguien que dedicó su vida a buscar verdades más allá de las apariencias y que ayudó a abrir las puertas del conocimiento oculto para Occidente. Discípulos como Annie Besant y Charles Ladbeater fueron profundamente influenciados por ella,
y sus contribuciones ayudaron a consolidar las enseñanzas teosóficos. Besant, en particular, se convertiría en una de las principales líderes de la sociedad teosófica, continuando el trabajo de Blavatsky y promoviendo la teosofía en todo el mundo. La influencia de Blavatsky también trascendió los límites de la teosofía. Sus ideas influyeron en el surgimiento de otros movimientos espirituales y esotéricos, como el movimiento de la Nueva Era y el neopaganismo. Muchos de los conceptos que ella introdujo, como la existencia de planos espirituales y la evolución de la conciencia, se convirtieron en fundamentales para la espiritualidad moderna y siguen siendo explorados en varios contextos místicos y religiosos. En el siglo XX, la imagen de Blavatsky pasó por una reevaluación. Muchos estudiosos y místicos reconocieron el valor de sus enseñanzas y el impacto que ella tuvo en la espiritualidad occidental. Su visión de un mundo interconectado espiritualmente influyó en grandes figuras del pensamiento moderno, como Carl Jung y Aldous Huxley, que encontraron en sus ideas una inspiración para sus propios trabajos sobre la mente humana y la espiritualidad. Aunque sus métodos e ideas fueron controvertidos, el legado de Elena Blavatsky es innegable. Su visión de una fraternidad universal y de un camino espiritual para la humanidad sigue resonando con aquellos que buscan comprender el misterio de la existencia y el propósito mayor de la vida. Muchos consideran a Blavatsky una visionaria, una mujer que osó desafiar las convenciones de su tiempo y explorar las fronteras del conocimiento espiritual. Blavatsky también fue una de las primeras en introducir el concepto de ecumenismo espiritual, incentivando a sus seguidores a valorar lo que hay de común en las diversas religiones del mundo. Ella creía que todas las religiones poseían una verdad fundamental y que la teosofía podría servir como un elo de unión entre ellas. Esta aproximación ecuménica fue una idea revolucionaria para la época e inspiró innumerables movimientos de diálogo interreligioso. La sociedad teosófica, que Blavatsky fundó con tanta pasión, sigue existiendo hasta hoy, con filiales en muchos países alrededor del mundo. Sus enseñanzas y prácticas siguen inspirando buscadores espirituales y son vistas como un camino para el autoconocimiento y la comprensión de los misterios de la vida. Blavatsky puede haber dejado el plano físico, pero su espíritu y su visión permanecen vivos en los corazones de sus seguidores y en la sociedad que ella creó. Su contribución a la espiritualidad moderna fue inmensa y abrió puertas para un nuevo entendimiento del ocultismo, la espiritualidad y la interconexión humana. A pesar de las controversias, su legado ha sido consolidado, y ella es recordada como una de las figuras más influyentes del ocultismo moderno y la espiritualidad occidental. El viaje de Elena Blavatsky sigue inspirando, y su trabajo perdura como una fuente de inspiración y misterio para aquellos que buscan el conocimiento más allá de lo visible. En los últimos años de su vida, Elena Blavatsky se dedicó aún más intensamente a su misión espiritual, incluso mientras su salud continuaba deteriorándose. Debilitada por enfermedades, ella permaneció activa y comprometida con la sociedad teosófica y con la difusión de sus enseñanzas. Se mudó a Londres, donde fundó la Logia de Blavatsky, una filial de la Sociedad Teosófica, que se convirtió en un centro vibrante para el estudio de la teosofía y atrajo seguidores de diversas partes del mundo. Durante este periodo, Blavatsky continuó escribiendo y enseñando. Ella publicaba regularmente artículos en la revista Lucifer, abordando temas esotéricos y espirituales, y recibía discípulos en su casa para conferencias y sesiones de estudio. Ella también dedicaba parte de su tiempo a preparar sucesores para continuar su obra, creyendo que la sociedad teosófica y sus ideales necesitaban trascender su propia vida. Ella quería garantizar que la organización, así como sus enseñanzas, sobrevivieran a su muerte y se expandieran por el mundo. Blavatsky falleció el 8 de mayo de 1891, a los 59 años, en Londres. Su muerte fue un choque para sus seguidores, y la Sociedad Teosófica declaró el día de su partida como el Día del Loto Blanco, en su honor. Desde entonces, anualmente, teosofistas de todo el mundo se reúnen en este día para recordar a Blavatsky, celebrar su vida y reflexionar sobre sus enseñanzas. Después de su muerte, las enseñanzas de Blavatsky fueron llevados adelante por figuras como Annie Besant y Charles Ledbeater, quienes expandieron la sociedad teosófica y promovieron la teosofía en varios países. Annie Besant, en particular, asumió la lideranza de la sociedad teosófica y la transformó en una fuerza influyente en el escenario espiritual global. Ella no solo difundió las ideas de Blavatsky, sino que también ayudó a modernizar y adaptar la teosofía para las nuevas generaciones. A lo largo del siglo XX, la obra de Elena Blavatsky continuó ganando reconocimiento.
Sus escritos fueron redescubiertos por filósofos, psicólogos, místicos y otros buscadores de la verdad. Carl Jung, por ejemplo, encontró en sus ideas inspiración para sus propios estudios sobre el inconsciente colectivo y la psicología profunda. Escritores como Aldous Huxley, que exploraron la espiritualidad y la condición humana, también fueron influenciados por el pensamiento de Blavatsky y la sociedad teosófica. Las ideas de Blavatsky resonaron también en el movimiento de la nueva era y en otras vertientes espirituales modernas. Sus conceptos de evolución espiritual, karma, reencarnación y fraternidad universal se convirtieron en elementos centrales para muchos movimientos esotéricos y místicos a lo largo del siglo XX y XXI. Aunque algunos detalles de sus enseñanzas han sido reinterpretados o adaptados, la esencia de su visión espiritual ha sobrevivido y sigue inspirando a nuevas generaciones. La sociedad teosófica se expandió por diversos países e inspiró la creación de otras organizaciones y movimientos espirituales. Muchas de estas nuevas vertientes se apropiaron de los conceptos y prácticas divulgadas por Blavatsky, y es posible percibir la influencia de la teosofía en áreas como el estudio de las religiones comparadas, el ocultismo, el esoterismo y hasta la ecología espiritual, que predica la armonía con la naturaleza como parte de la evolución espiritual de la humanidad. A lo largo de los años, el impacto de Elena Blavatsky ha sido reevaluado, y muchos han pasado a ver en ella una pionera que desafió las convenciones y buscó unir el conocimiento espiritual del Oriente y del Occidente. Ella abrió el camino para la aceptación y el estudio del misticismo, de las prácticas ocultas y de la sabiduría espiritual de culturas diversas. Sus enseñanzas inspiraron no solo al Occidente a mirar hacia el Oriente con más respeto, sino que también fomentaron la idea de que la espiritualidad trasciende las fronteras religiosas. La sociedad teosófica, a pesar de enfrentar divisiones internas y reformulaciones a lo largo de los años, ha sobrevivido y sigue activa en varias partes del mundo. Sus miembros continúan estudiando y divulgando los escritos de Blavatsky y promoviendo el ideal de fraternidad universal, además de incentivar la búsqueda de la verdad espiritual y la comprensión del oculto. Ellos preservan los principios teosóficos que Blavatsky y sus colaboradores establecieron, como la búsqueda del autoconocimiento y la comprensión del propósito mayor de la humanidad. Elena Blavatsky es recordada como una de las grandes figuras del ocultismo moderno y como una visionaria que trajo una nueva perspectiva al mundo espiritual. Su trabajo con la sociedad teosófica, su obra literaria y sus enseñanzas han dejado una marca indeleble en la historia de la espiritualidad. A pesar de las críticas y controversias, Blavatsky se mantuvo firme en su misión, dejando un legado que aún ecoa y sigue despertando el interés de estudiosos y buscadores espirituales alrededor del mundo. Aunque sus visiones fueron radicales y frecuentemente incomprendidas en su tiempo, hoy es reconocida como una de las precursoras del estudio de las tradiciones espirituales orientales en Occidente. Su osadía al abordar temas considerados tabúes y su voluntad inquebrantable de compartir el conocimiento oculto la han convertido en una leyenda en la historia de la espiritualidad moderna. Su vida y obra fueron una demostración de su compromiso con la verdad, y su legado perdura como una invitación a la exploración del desconocido y a la expansión de la conciencia espiritual. Y así termina la historia de Elena Blavatsky, una mujer extraordinaria que dedicó su vida a una búsqueda incansable por la sabiduría oculta y espiritual, dejando un legado que sigue inspirando la búsqueda de la verdad y la realización espiritual, en un mundo que aún busca comprender los misterios de la existencia y el propósito del alma humana.